Buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. La mañana de este miércoles 2 de marzo del 2016, agradezco al Señor poder seguir en sintonía con todos ustedes. Le invito a que por favor agradezcamos al Señor el haber despertado y su provisión en esta mañana. Bendito Señor, gracias Padre porque nos has permitido despertar, nos sigues cuidando y nos sigues hablando a través de tu palabra y tu presencia, Señor, sigue en medio de nosotros. Gracias Señor Jesucristo porque nos has comprado con la sangre de tu precioso sacrificio en la cruz y nos has hecho parte de tu familia. Gracias, Señor. Recibe pues la honra y la gloria y te pedimos que esta mañana tú nos tomes en el hueco de tu mano y nos sigas guiando conforme a nuestra necesidad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Únete al proyecto de Jesús, semana 4 de Operación Jesús, día 24. Seguimos aprendiendo de esta maniobra y la estrategia 30-30. Es un error pensar que en la iglesia del Señor Jesucristo unos oran y otros hacen. Decir esto, pensar esto, es no comprender cómo funciona la iglesia del Señor Jesucristo, porque los que oran sin duda terminan haciendo, y los que comienzan haciendo las cosas sin duda no lo pueden hacer si no comienzan orando. Así que es una equivocación decir que en la iglesia de Jesucristo unos oran y otros hacen. Van ligadas las dos cosas, y eso precisamente es lo que estaremos meditando esta mañana. Le invito a que vayamos al libro al Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 2 al 18. Dice así: y le decían: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleváis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que ha sentadas en cilicio y cenizas, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tirón y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotras oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, versículos del 2 al 18. Oiga, el Señor Jesucristo nos pide en este pasaje y en varios otros de su palabra que oremos para que Dios el Padre envíe más obreros a la mies. Y nos puede preguntar: ¿qué es esto? Usted puede preguntarse: ¿por qué nos llama Él mismo a que oremos y le pidamos para que envíe más obreros a su mies? Porque Él nos pide que hagamos algo, que pidamos algo que se supone que Él puede hacer sin necesidad de que nosotros se lo pidamos. ¿Por qué no llama al mismo obreros y los pone a trabajar en su mies? La respuesta es muy sencilla y envuelve una enseñanza extraordinaria que está descrita en este pasaje y en varias partes de la Biblia. Dios puede llamar a hombres y a mujeres a trabajar en su mies, pero desea que esos hombres y esas mujeres tengan un corazón como el suyo, es decir, que amen su mies, que la amen y se preocupen por ella, de tal manera que se preparen para servirla. Dicho de otra manera, Dios no llamará a nadie a trabajar que no haya orado antes para que Él envíe obreros a su mies. Cuando oramos por algo, en realidad estamos levantando la mano para que nosotros seamos los que el Señor usa para esa tarea. Cuando usted y yo intercedemos para una tarea, cuando usted y yo le pedimos al Señor que trabaje en la vida de tal o cual persona, usted y yo lo que en realidad estamos haciendo es levantar la mano para decirle al Señor: tómanos en cuenta, Señor, para la bendición que necesitas hacer
en este lugar, que tú quieres hacer con esta persona. Si alguien ora, perdón, para que en su trabajo las personas que no conocen del Señor Jesucristo se arrepientan y conozcan al Señor Jesucristo, realmente lo que está haciendo es comprometiéndose para que cuando los inconversos tengan alguna pregunta, esa persona dé respuesta a su fe y pueda hablarles respecto a la fe de Jesucristo. Cuando oramos por los maestros, por los compañeros de la escuela, por el director, también nos estamos alistando para compartir con ellos nuestra fe. Es decir, preguntémonos, ¿cómo habría de usar el Señor Jesús a alguien para bendecir a una persona que ni siquiera se ha preocupado por ellos? Es decir, ¿cómo va a usar el Señor a una persona para que le hable del reino de Jesucristo si ni siquiera se ha preocupado antes? Por eso cuando usted y yo pedimos que el Señor hable a tal o cual persona, para que tal o cual persona se convierta y conozca de Jesucristo, lo que realmente estamos haciendo es levantar la mano y decir, Señor, úsanos, para que por medio de lo que nosotros podamos decirle, tú los alcances y ellos te puedan conocer. Porque ¿cómo Dios va a usar a alguien que ni siquiera se ha preocupado por ese alguien, por esa otra persona? ¿Me explico? Si esa persona no se ha arrepentido y no ha conocido a Jesucristo, ¿cómo va a enviar a alguien a hablarle del amor de Jesucristo si ni siquiera ese alguien se ha preocupado antes por pedirle al Señor para que esta persona conozca a Jesucristo en su corazón? Podemos ver, la oración no es para nada una práctica pasiva de la vida cristiana. La oración es más bien una acción muy dinámica de la fe. El pasaje nos dice que después de que el Señor exhortó a sus discípulos para orar, terminó enviándolos a ellos mismos. El Señor Jesucristo los exhorta para que oren al Padre, para que envíe obreros a la mies, y inmediatamente después termina enviándolos a ellos. Al final del pasaje nos habla de un resultado demasiado impactante. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué? ¿Qué situación tan esplendorosa? En primer lugar, el resultado de haber sido enviado por Jesucristo para hablarles a estas personas fue un rotundo éxito. Pero lo que termina diciendo el Señor al final, sin duda, es aún más impresionante. Porque mire lo que Él dice. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Sin duda, el Señor Jesucristo está hablando aquí de manera profética. Nos está hablando proféticamente, nos está hablando de la derrota del mal. Es decir, nos está hablando de la victoria de la fe. Se dice por ahí que el diablo no le teme a una iglesia que predica, no le teme a una iglesia muy activa, no le teme a una iglesia que hace muchas actividades. El diablo tiembla y se atemoriza realmente, dicen por ahí, ante una iglesia que ora y que intercede. Porque una iglesia que predica y que hace muchas actividades no es tan fuerte como una iglesia que ora y se arrodilla ante Dios e intercede pidiendo la dirección de Dios. Porque es una iglesia que reconoce la soberanía de Dios y se humilla ante ella y entonces se deja usar por el poder de Dios, y ante eso es en lo que realmente Satanás tiembla. La maniobra Únete al proyecto de Jesús y la estrategia 30-30 es una declaración de guerra contra el mal. Poner una de mis rodillas en el suelo antes de entrar a mi trabajo, a mi escuela o al área al supermercado o al parque, por 30 segundos estar orando, es la mejor arma contra el enemigo de nuestras almas, contra el enemigo de nuestra iglesia, contra el enemigo de nuestra sociedad, contra el enemigo de nuestro Dios. Si queremos derrotarlo y verlo caer, entonces no dejemos de rogar al Señor de la mies, el dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, pero tengamos cuidado, porque de seguro seremos enviados a la mies usted y yo. Termino con esto diciéndole, la oración compromete al que ora y lo manda al frente de la batalla, porque orar es unirnos al proyecto de Jesús, y Jesús está constantemente en guerra por nosotros. Y como ha sido la costumbre en los últimos devocionales, quiero dejarlo con una pregunta para que usted y yo meditemos al respecto de lo que Dios nos habla en esta mañana. ¿Usted ha estado orando por su comunidad laboral o su escuela? Si usted ha estado orando por que el Señor bendiga a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, a sus subordinados, a sus maestros, a sus compañeros de clase, al director, a las personas que laboran en la escuela. Si usted ha estado enlistado en la Operación Jesús y cabalmente ha estado tratando de seguir las instrucciones que el Señor Jesús nos ha estado dando, entonces debiéramos preguntarnos, ¿qué cosas debo hacer ahora
para que mi oración sea activa. Si yo realmente estoy orando para que Dios bendiga a los que están en mi trabajo, a los que van conmigo a la escuela, a los que están en el supermercado, a los que viven en mi colonia, a los que viven en mi edificio, en el mismo edificio donde yo vivo, si yo estoy orando realmente para que Dios los bendiga, ahora debo de preguntarme, ¿qué debo hacer ahora para que mi oración sea realmente activa? Porque recuerde, la oración es la acción dinámica de la fe. Cuando oro intercediendo ante el Señor para que otras personas conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, realmente estoy diciendo, Señor, úsame si es tu voluntad. Y entonces me comprometo para que cuando esa persona tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna necesidad, yo le hable de mi fe. Y yo entonces sea el instrumento que Dios utilice para que esa persona lo conozca. Así que meditemos en esto y espero que este principio nos ayude esta mañana a unirnos al proyecto de Jesús mediante la estrategia 30-30. La veo en el siguiente devocional si Dios no lo permite. Hasta luego.